Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es un placer saber que estás ahí, que otra vez estamos juntos a través de este audio abriendo la carta de amor de nuestro Dios Todopoderoso. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu carta de amor, gracias por tu palabra, que es un mapa que nos guía hacia ti y hacia la vida eterna. Y ahora al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús, te amamos Padre. Amén. La lección de escuela sabática de esta nueva semana lleva por título Se viola el espíritu de la ley. El versículo para memorizar: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Jesús dijo que siempre tendréis pobres con vosotros. Mateo 26:11. Pero eso no es una excusa para no hacer algo para ayudarlos. Al contrario, la Escritura nos exhorta a hacer nuestra parte para ayudar. De lo contrario, difícilmente podremos decir que somos cristianos. Además, es asombroso que incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones de los exiliados repatriados en la reconstrucción de Jerusalén, surgiera el tema no solo de la pobreza y los pobres, sino de una cuestión aún más problemática, que es la de los ricos que oprimen a los pobres. Esta semana veremos otra manifestación de este tema histórico y cómo trabajó Nehemías para solucionarlo. Como veremos, lo que empeoraba esta opresión era que se practicaba dentro de la letra de la ley, por así decirlo. Un poderoso ejemplo de que debemos tener cuidado de no permitir que las normas y los reglamentos se conviertan en un fin en sí mismo en vez de un medio para lograr un fin, que es reflejar el carácter de Jesús. La lección para el domingo 27 de octubre lleva por título Quejas del pueblo. Te invito a que leamos del libro de Nehemías, del capítulo 5, los versículos del 1 al 5. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Contra qué clamaba el pueblo? Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano, a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. La comunidad judía parecía estar unida bajo el liderazgo de Nehemías contra las presiones externas. Pero no todo marchaba bien dentro de la nación, que enfrentaba persecución y se defendía de los ataques extranjeros. A pesar de la apariencia externa de la tenacidad y del esfuerzo de cohesión contra el enemigo, la comunidad estaba dividida por dentro. Los líderes y los ricos que habían estado utilizando a los pobres y menesterosos para su propio beneficio. Y la situación empeoró tanto que la familia estaba pidiendo alivio. Algunas familias decían que no tenían nada para alimentar a sus hijos. Algunos clamaban que debido a una hambruna habían hipotecado sus propiedades y ahora no tenían nada. Otras familias se quejaban de que tenían que pedir dinero prestado para el impuesto persa e incluso sus hijos eran esclavos. Parece que el principal culpable del problema era la hambruna y el pago de impuestos, que hacía que las familias más pobres buscaran la ayuda de sus vecinos. El gobierno persa exigía un impuesto de 350 talentos de plata por año de la provincia de Judá.
Puedes ver ver la nota sobre Nehemías 5 del 1 al 5 en la Biblia de Estudio Andrews, página 572 a la 573. Si una persona no podía pagar la parte designada del impuesto obligatorio, la familia generalmente hipotecaba su propiedad o pedía dinero prestado primero. No obstante, si no podían conseguir el dinero al año siguiente, entonces tenían que hacer algo con la deuda que tenían. Generalmente la esclavitud era la siguiente opción. Ya habían perdido sus tierras y ahora tenían que enviar a alguien de la familia, generalmente a los hijos, para que estuvieran al servicio del acreedor y así saldar la deuda. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en problemas debido a las consecuencias de nuestras propias acciones. Por supuesto, también hay ocasiones en las que terminamos enfermos o en apuros financieros por causas ajenas a nosotros. La historia anterior relata un momento en que la política gubernamental, esa política perjudicaba al pueblo, lo que ocasionó una pobreza mayor. Quedaron atrapados sin salida en la espiral de la exacerbación de la pobreza. Es asombroso que en ese momento, al igual que ahora, la gente luchara contra la opresión económica. ¿Qué mensaje debemos extraer del hecho de que este es un tema que la Biblia aborda a menudo? La meditación para hoy lleva por título No lo reconocieron. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Lucas 24, 15 y 16. Malas noticias. En Jerusalén, Cleofas y otro discípulo que lo acompañaba partieron tristes en dirección a Emaús. Ese día quedaría marcado en la experiencia de ellos para siempre. Sentían que todos sus sueños estaban deshechos. Siguieron a Jesús porque creían que Él era el Mesías, que resucitaría y que restauraría el reino de Israel. Dejaron todo por causa de Él. A fin de cuentas, ¿qué significaban 3 años de sufrimiento comparado con la gloria terrenal del reino restaurado? Pero ese día había sido terrible. Los soldados fueron a arrestar a Jesús y Él no hizo nada para defenderse. Jesús no se quejó. Se entregó como una oveja silenciosa que es llevada al matadero. Lo condujeron a la cima de la montaña y allí lo crucificaron como un pobre criminal. Con la muerte de Cristo murieron también sus sueños y los planes de proyectos de sus vidas. Tenían la impresión de que habían perdido 3 años de su existencia. Trabajaron, sufrieron, pagaron el precio, pero todo había concluido en una tarde gris en la cruz del Calvario. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Trabajaste y trabajaste de un momento a otro? ¿Sentiste que todo se rompía a tus pies luego? Tal vez entonces logres comprender cómo se sentían los discípulos. De repente, dice el texto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Hay 2 lecciones que necesitamos aprender hoy. La primera es que Jesús nunca abandona a sus hijos. Podemos estar viviendo la noche más oscura de nuestra vida, pero no estamos entregados a nuestro triste destino. Él siempre se acerca a nosotros. No prometió que la tristeza no golpearía la puerta de nuestro corazón. Nuestro Dios creador prometió que siempre estaría con nosotros, que nunca nos dejaría solos. La segunda lección es que a veces el pesimismo puede ser tan grande que no nos permite ver a Jesús a nuestro lado. ¿Por qué crees que los discípulos no lo reconocieron? El versículo 16 explica la razón. El versículo 21 habla de lo que ellos esperaban. Esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Ellos habían tenido una experiencia personal con Jesús. Habían andado con Él. Ahora se sentían frustrados y chasqueados y no lograban reconocerlo. ¿Y qué en cuanto a ti? ¿Conoces a tu Dios creador, a tu Dios vivo, a tu Dios todopoderoso?
¿Eres capaz de verlo a tu lado en los tiempos de bonanza? Si no es así, tal vez tendrás dificultades de reconocerlo cuando las tinieblas lleguen a tu vida. Hoy, haz de tu Dios creador el centro de tu experiencia. Ten con Él una relación íntima y profunda de amor. Y así camina feliz y seguro, tomado de su poderoso brazo. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde y tengas un día lleno de su paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.